vaya su merced, brindele su salud. Campus Bogotá. Queremos saludar a todas las personas que se encuentran en este voluntariado con el fin de mostrar que Jesús nos ama, no importa cómo somos. ¿Esa hora qué hace? Give peace to the restless and joy to homes that are broken. See you there. And you open the door for me, and you lay down your life to set me free. All that I am will serve Fill those who are empty and rescue those in the valley. Las colillas de cigarrillo. Calmed my soul. La hermana bolsa. Oh, now you found me in my weakness and healed the wounds in my heart. And worship you in spirit and truth. And you open the door for me, and you lay down your life to set me free. All that I am will serve you. Que lo sigas viendo. Pero Cristo Jesús. Vamos a traer un palito y arriba. Bueno, ahora que Delen, acción, acción. Creo que es que con mis uñas es... Hola iglesia, ¿cómo están? Yo soy Mafe Y yo soy Johan. y es tan emocionante vernos de nuevo. Amamos mucho que estés aquí acompañándonos en nuestra iglesia online. Para iniciar queremos que nos cuentes qué hizo Dios en esta semana. Queremos que nos escribas por nuestro chat las bendiciones que ha tenido Él con nuestras vidas. Y también cuéntanos lo que Dios ha hecho por ti en esta cuarentena. Y si tienes alguna petición de oración, nos alegraremos como iglesia y oraremos por ti. Te esperamos en nuestro chat y sin nada más que decir, bienvenidos a Iglesia Online. Estás presente en todo tiempo. Todo está en tus manos, Señor. No debería preocuparme porque yo confío solo en ti, amado Dios.
Hola, bienvenidos a casa. Estamos muy felices de estar nuevamente en sus casas. Hoy es el mejor día de la semana. Para nosotros el mejor día de la semana es el domingo. Por eso queremos llegar a sus casas el día de hoy. Y para esto quiero que vayamos nuevamente a nuestra Biblia. Vamos a ir al libro de Romanos. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que vamos a entrar en una nueva serie después de haber visto esa serie de plantados. Ahora vamos a entrar a nuestra nueva serie que se llama Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por eso quiero que estemos muy preparados, muy pendientes, abramos nuestro corazón y pidámosle a Dios que nos ayude en esto. Señor Dios, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por el amor tuyo. Gracias por tu misericordia y gracias, Señor, porque hoy podemos decir: hasta aquí tú nos has ayudado. Por eso rogamos que tu gracia, tu Santo Espíritu sea para con nosotros. Ya somos una iglesia en la cual estamos plantados en ti. Ahora, Señor, enséñanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar a esta nueva serie y quiero decirles que la voluntad de Dios es el atributo mediante el cual Dios aprueba y determina la acción necesaria para el cumplimiento de sus planes y propósitos eternos. Vamos a mirar el Salmo 140, quiero que vayamos muy prontamente al Salmo 140, Salmo 143, verso 10. Salmo 143, verso 10. Dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú, mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Así que el salmista expresa una oración muy importante y le pide a Dios que le enseñe a hacer su voluntad. Esto implica conocerla y aplicarla. El saber la voluntad de Dios con la guía del Espíritu Santo nos va a llevar a vivir en el centro de la voluntad de Dios. El pecado ha cegado a la humanidad, así que la persona que no ha puesto su confianza en Cristo ve la vida de una perspectiva falsa. Pero los cristianos que han nacido de nuevo ven la vida no como una masa indefinida, confusa y sin sentimientos, sino como algo planeado y con propósito. Los que creemos en Dios estamos interesados en saber si nuestras decisiones y acciones están alineadas con los planes y propósitos de nuestro soberano y buen Dios. Como hijos de Dios, nos interesa saber si lo que hacemos es la voluntad de Dios, porque queremos agradar al Señor y disfrutar los beneficios de hacer las cosas como nuestro Padre Celestial desea. Cada día de nuestra vida debe ser para cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo con su plan y en obediencia a sus deseos. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que realmente lo estamos haciendo? En especial durante los momentos de dificultad, incertidumbre o sufrimiento. Mire, cada día está lleno de decisiones y cada elección es una oportunidad para preguntarle al Señor qué quiere que hagamos. En este mes vamos a compartir principios de las Sagradas Escrituras para ayudarnos a evaluar circunstancias y decisiones a través del lente de la voluntad de Dios. El Señor nos asegura que cualquier experiencia, incluso por muy dolorosa que sea, puede ser utilizada para nuestro bien. Así que podemos conocer la voluntad de Dios aún en tiempos de angustia y dificultades, y podemos darle gracias a Dios por su presencia que nos brinda fortaleza y amor inquebrantable. Si alguien le preguntara, escúcheme bien, si alguien le preguntara, ¿qué quiere decir usted, o qué quieren decir ustedes los cristianos con la voluntad de Dios? ¿Qué diría?
¿Cómo contestaría usted a esa pregunta? Porque ellos merecen una respuesta. ¿Diría usted que la voluntad de Dios se refiere al propósito de Dios, al plan de Dios, al deseo de su corazón? Si lo diría de esta manera, es correcto. Miren, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y un deseo para todos nosotros. Y hay gente que nunca piensa en que Dios tiene un interés personal en ellos. Creen que Dios solo piensa en asuntos a escala mundial. La Biblia dice que al aceptar a Cristo como su Salvador, su nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces, al pensar en su relación con Dios y al hablar de la voluntad de Dios, hablamos de su propósito, su plan, su deseo para su vida. En otras palabras, Dios no lo ignoró a usted cuando nació. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, un deseo para su vida, y por eso le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pensó: Señor, ¿dónde estoy en tu plan? ¿Dónde estoy en tu propósito? ¿Dónde estoy en tu voluntad para mi vida? Y en este mensaje deseo que pensemos si es posible estar seguros de la voluntad, del plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Miren, cuando pienso en esto, considero lo que dice el Salmo 40, verso 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pienso en las personas que se sientan en la iglesia o los ven por la internet semana tras semana. Pienso en ellos porque creo que nunca piensan en cuál es la voluntad de Dios para su vida. ¿O usted se lo ha preguntado cada vez que se sienta a vernos? No solo es qué voy a hacer hoy o qué quiere Dios que haga yo en esta situación en particular, sino cuál es su plan, cuál es su propósito que está tratando Dios de lograr en mi vida. ¿Acaso Dios lo colocó a usted aquí en esta tierra para que existiera por un tiempo y luego se muriera? No. Escúchame bien, no. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y una voluntad para cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿podemos estar seguros? Claro que sí. Al pensar en esto, considero a quienes pasan por dificultades, adversidades, sufrimientos, dolor, y ellos tienen todo el derecho a preguntar: Señor, si tú tienes una voluntad para mi vida, ¿cómo encaja todo esto en tu voluntad? Miren, si andamos en la voluntad de Dios, lo que Él permita en nuestras vidas es para nuestro bien, y a veces nos cuesta aceptarlo, pero esa es la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Así que por eso deseo hablar de varios aspectos de la voluntad de Dios en esta serie. Y el día de hoy vamos a hablar de 3 aspectos. La primera es la voluntad soberana de Dios. Tenemos que entender esto, la voluntad soberana de Dios. Por eso quiero que miremos el verso 11 del capítulo 1 del libro de Efesios. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. El texto se refiere a Dios como el que hace todas las cosas conforme al propósito de su voluntad. En otras palabras, Cristo nos da una herencia, es decir, que nos recompensa por algo que nosotros no hemos hecho.
Ese es el plan y ese es el propósito total de Dios, que todos los creyentes tengan una parte en la herencia de Cristo. Vamos a heredar, escuchen bien, vamos a heredar con Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, estamos unidos a Cristo. Y por eso el propósito de Dios en todo esto es que aquellos que han confiado en Cristo existan para la alabanza de su gloria. Y la meta del plan final de Dios es glorificarle a Él. Así que la voluntad predestinada de Dios es su control soberano. Eso es lo que Dios hará, lo que Él logrará y lo que nadie puede detener. Dios tiene el control de todo. Dios es el soberano del universo. Y miren, quizás el mundo hoy parezca girar sin control por todo esto que está sucediendo hoy a nivel global, por esta pandemia. Pero quiero decirles algo, que a pesar de lo que ha sucedido durante estos 5 meses, a pesar de todo, Dios está en control de todo lo que está sucediendo. Por eso tenemos que tener confianza en Cristo, porque este aspecto de la voluntad de Dios implica que todo lo que sucede hace parte de la autoridad absoluta de Dios sobre el tiempo y la historia. Esto quiere decir que nada de lo que sucede está por fuera de su voluntad soberana, porque Él está en control absoluto de todas las cosas pasadas, presentes y futuras, y por lo tanto nada se sale de la voluntad soberana de nuestro Dios. Aquí lo importante es saber que todo en la historia, el tiempo y el espacio está dentro de la absoluta voluntad soberana de Dios. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. Ustedes ven un círculo azul. Este círculo azul representa todo lo que existe y ha existido en todo lugar y en todo momento. Así que eso lo que quiero dar a entender es que todo está dentro de la voluntad soberana de Dios. Todo el círculo azul representa todo lo que Dios ha hecho, hará durante todo el tiempo que estemos en esta tierra o esta tierra exista. Bien, ahora vamos a ir a nuestro segundo punto, la voluntad revelada de Dios. Nuestro segundo punto es que la voluntad revelada de Dios. Para eso vamos a un libro, a un texto muy conocido por todos, que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, verso 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen ¿a quiénes? A nosotros y a quién más, y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Este solo versículo nos deja ver que hay una parte de la voluntad de Dios que ha sido revelada y una parte que permanece todavía oculta. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo a Él y solamente Él conoce. Pero a nosotros, a usted y a mí, se nos ha dado una gran revelación, una parte de esa gran revelación que Dios tiene para nosotros. ¿Dónde está? Está en nuestra Biblia, está en todos estos 66 libros que Dios nos permitió que por gracia de su Espíritu Santo fueran escritos por hombres soplados, inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y estos 66 libros tienen miles de promesas para que nosotros y nuestros hijos la obedezcamos para siempre. Esta es la voluntad revelada de Dios. Esta voluntad revelada de Dios es la voluntad declarada de Dios respecto a lo que nosotros debemos hacer o lo que Dios nos ordena no hacer. El problema tuyo y el mío, que es un problema muy fuerte, el problema tuyo y el mío
es que conociendo la voluntad revelada de Dios, no la obedecemos. El problema tuyo y el mío es que conociendo la voluntad de Dios revelada, ¿qué pasa? No la obedecemos. Esta voluntad revelada es fácil de conocer, puesto que está escrito aquí en la Biblia. Cristo nos anima aquí a que los seres humanos obedezcan los mandatos de Dios, que sigan sus principios para la vida, que la obedezcan y que obedezcan todos sus mandamientos de arrepentimiento, de que ustedes se puedan arrepentir del pecado y confiar a Cristo como Señor y Salvador. Por eso el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo lo que Dios quiso revelarnos está aquí en la Biblia. Ahí está su perfecta voluntad para con nosotros. La voluntad de Dios está aquí. Una de la voluntad de Dios, una de las cosas que Dios nos ha ordenado y que está aquí en la voluntad de Dios, en su revelación, en la parte que Dios nos ha revelado a nosotros, es que oremos. Y esta es la confianza que tenemos en Cristo, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad revelada de Dios es que Él quiere, Cristo, Jesús, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Miren, la Biblia dice, y el Señor no tarda en cumplir sus promesas, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad revelada de Dios es que usted lea la Biblia, que usted ame a Dios y a los demás. La voluntad revelada de Dios es que usted predique el Evangelio de Cristo. La voluntad de Dios es la santificación. La voluntad de Dios es que seamos llenos del Espíritu Santo. Y la voluntad de Dios es que hagamos el bien a los demás. La Biblia es suficiente para nuestra vida. Por eso no debemos ni quitar ni agregar nada. Todo está revelado para nuestra salvación y todo está aquí en lo que Dios le ha placido revelarnos a nosotros. Hay cosas que están ocultas y seguirán ocultas porque esa es la voluntad de Dios. Pero lo que Él quiso decirnos a nosotros está aquí en este manual. Por eso nosotros ya no necesitamos más revelación. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios le quería comunicarnos a nosotros como seres humanos está aquí. Aquí está el plan de salvación. Aquí está todo lo que Dios quiere decirnos, está aquí. Por eso, si usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, tenemos que ir por obligación al manual, a la Biblia. Aunque Dios le dio originalmente el Pentateuco a Moisés para revelar su voluntad, nosotros hoy tenemos un privilegio mayor. Tenemos toda la revelación, toda la Biblia, o sea, tenemos un conocimiento más completo de la voluntad de Dios. Y obviamente el propósito es el mismo, que hagamos, que obedezcamos la voluntad de Dios. Ahora, para hacerla hay que saberla, y para saberla debe ser revelada. Y ya fue revelada, así que ahora debemos saberla para poder hacerla. Este aspecto de la voluntad de Dios refleja las cosas específicas que Dios revela a la humanidad por medio de su palabra, que demuestren lo que Dios quiere o no desea. A la voluntad revelada también se le llama la voluntad moral o la voluntad preceptiva de Dios, porque expresan los preceptos de Dios que reflejan su voluntad de una manera específica. Ahora, vamos a mirar, ya vimos el círculo azul, que es todo lo que es la voluntad soberana de Dios. Ahora, vamos a mirar otro círculo que es el que ustedes ven ahí. Ese círculo naranja, dentro del círculo azul, representa todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra, en la Biblia, en la Escritura.
¿Lo ven? Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a nuestro tercer punto. Y nuestro tercer punto implica, ya sabiendo cuál es la voluntad soberana, ya sabiendo cuál es la voluntad revelada, que es su palabra. Ahora vamos a mirar cuál es la voluntad individual de Dios. ¿Cuál es esa voluntad individual de Dios? Ahora, esta voluntad individual debe estar dentro de la voluntad revelada de Dios. En otras palabras, es la aplicación de lo que se nos ha revelado. Este aspecto de la voluntad de Dios hace referencia a los planes específicos que Dios tiene para cada individuo. Dios tiene un plan específico para tu vida, un plan que es diferente y personalizado, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Existen cosas específicas que el Señor ha diseñado para que cada uno de nosotros hagamos. Conforme a esos propósitos, Dios nos ha creado. Dios nos ha creado, Dios nos ha equipado, nos ha preparado y nos ha posesionado. Nadie más tiene las características de tu vida para cumplir el plan específico de Dios contigo. Tú eres único y has sido diseñado específicamente para obras que solo Dios conoce, pero que nos son reveladas a medida que caminamos con Cristo. Y por eso tenemos el siguiente círculo, que es el círculo verde. Este círculo verde representa todo lo que Dios desea que hagamos, que está revelado en su palabra. Entonces, tenemos ya 3 círculos. El primero es el azul, la voluntad soberana de Dios. Luego encontramos el círculo que es la voluntad revelada de Dios. Y ahora tenemos el círculo verde que representa todo lo que Dios desea, conociendo a nosotros ya el propósito revelado. Ahora, esto es lo que Dios desea que nosotros hagamos en su palabra. En esta serie vamos a aprender cómo conocer esta voluntad individual para mi vida. Por eso no se pueden perder ningún fin de semana, porque esta serie va a transformar tu vida por completo. Ahora, la dificultad es que aquí es donde la mayoría de las personas se enfocan sin tener en cuenta los otros 2 aspectos de la voluntad de Dios. Es muy importante entender que antes de enfocarnos en los aspectos desconocidos de la voluntad de Dios, como con quién debo casarme, o qué trabajo debo aceptar, en qué ciudad debo vivir, antes de enfocarme en esos aspectos desconocidos de la voluntad individual de Dios para mí, debo enfocarme en los aspectos conocidos de la voluntad moral de Dios. O sea, antes de enfocarme en la voluntad desconocida de Dios, debo enfocarme en la voluntad revelada de Dios, y eso solamente lo vamos a encontrar en su palabra. Entonces, 3 cositas puntuales. Primero, debo descansar en la realidad que nada se sale de la voluntad soberana de Dios. Miren, Dios está en control de cada situación. Dios está en medio de cada situación que estamos viviendo a nivel mundial. Ahorita estamos en medio de una situación mundial a donde hemos tenido momentos de angustia, dificultades, incertidumbre, y yo hoy les digo a ustedes, descansemos en el Señor. Él hará su perfecta voluntad en nuestras vidas. Lo segundo que quiero que entendamos hoy es que debo dedicarme a entender la voluntad conocida de Dios. Antes de preguntar muchas cosas que a veces ni conocemos ni las vamos a entender, lo que yo debo hacer es dedicarme a entender la voluntad conocida de Dios. Y la manera de entender su voluntad es ir a la Biblia y ver lo que Dios desea para mi vida. Y lo tercero que debo hacer es debo basar mis decisiones en la voluntad conocida de Dios. Toda decisión en mi vida debe estar basada
en lo que la Biblia me dice. Alguien me preguntó en esta semana cómo podía poner sus dones al servicio del Señor. Bueno, le dije primero, la voluntad de Dios es servirnos unos a otros. Eso es lo primero que tienes que entender. Lo segundo que tienes que saber es que todo lo que hagamos lo debemos de hacer de corazón como para el Señor. Y lo tercero que tenemos que hacer es orar para conocer la voluntad de Dios. Ahora, luego el hermano me busca y se acerca y me dice, bueno, yo quiero servir. Ya, mi talento no es ni tocar, ya me cuenta ni canto, ni me gusta la tecnología, me gusta es servir a otros. Ahora, ¿cómo lo haría? Y le dije, mire, y creo que de verdad, llegó en el mejor momento. Llegó en el momento porque le dije, mire, vamos a comenzar a servir en un ministerio que se llama Just Love. Buscamos llegar a esos lugares donde el mundo y otras iglesias no llegan. Este ministerio es donde deseamos amar a todos y servir a todos. Este ministerio va a ser donde la iglesia la vamos a ver sin barreras, porque esa es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que podamos ser como esa iglesia primitiva, donde compartían la doctrina, donde compartían el pan, donde compartían las oraciones. Y había algo en común en esa iglesia, que todos tenían las mismas cosas. Y a eso los invitamos. Y quiero invitarlos a cada uno que está ahí. Quiero invitarlos a que hagan parte de este ministerio. Hagan parte de este ministerio. Por eso voy a pedirles que si usted está interesado en servir, en ayudar a otros, en que la iglesia pueda ir a los lugares donde otras iglesias, si el mundo no ha llegado, ahí es donde vamos a llegar. Ese es el ministerio. Por eso les digo, pueden inscribirse, pueden llamarnos, pueden buscar uno de nuestros voluntarios y inmediatamente estaremos ahí para la inscripción. Así que Dios desea lo mejor para nuestra vida, aunque no entiendas lo que estamos viviendo. Debes saber que tú eres alguien con el que Dios tiene grandiosos planes, propósitos y tiene un gran destino para su vida. Porque eso nos lo dice el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 11. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Mire, muchas veces nos preguntamos a nosotros mismos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quiere Dios bendecirme? Y la respuesta a estas preguntas está claramente en las Escrituras, y es que desde un principio la voluntad de Dios para con el hombre es bendecirlo, y el único impedimento para que esto suceda es la desobediencia del hombre que lo aparta de Dios e impide que él cumpla su voluntad. Veamos este ejemplo claro con la historia del pueblo de Israel. El deseo de Dios siempre era librarlos de sus enemigos y bendecirlos. Ese era el plan, esa era la voluntad de Dios siempre. El deseo de Dios siempre era librarlos de sus enemigos y bendecirlos. Sin embargo, cuando el pueblo desobedecía los mandamientos, se inclinaban su corazón a los ídolos, automáticamente se apartaba a Dios y Dios se apartaba de ellos. Pero cuando volvían sus corazones a Dios, Él los libraba y nuevamente los bendecía con abundancia, gracia y favor. Dios quiere bendecirnos. Él se lo prometió a su pueblo. Él dijo, comerán y se saciarán y alabarán el nombre del Señor tu Dios. Si guardas la palabra, entonces bendito serás en tu entrar. Bendito serás en tu salir, bendito será tu arteza de amasar, y dice que será llena tu casa de abundancia. Todo aquello en que pongas las manos de Dios prosperará. Es un Dios que bendice, es Dios el que bendice, hermanos. La voluntad de Dios para nosotros es bendecirnos, y esto sucede cuando nos acercamos a Cristo. La palabra de Dios dice lo siguiente: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
hemos orado mal. Escuchen bien, hemos orado mal cuando decimos, si Dios quiere bendecirnos, miren, Dios quiere bendecirte, Dios quiere, Él desea que tu alma prospere, Él desea que tu economía prospere, Él desea bendecirte en todas las cosas, Dios desea tu bendición. Por eso Él escribió lo siguiente: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La voluntad de Dios es que en algún momento, en el futuro, tal vez muy pronto, estemos todos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra gran esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia y mediante la resurrección de Cristo nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Nuestra esperanza es mucho más que una simple esperanza, es una esperanza viva. Gracias a la resurrección de Jesucristo, hoy tenemos vida eterna. Que hoy podamos orar: Señor, hágase su voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Señor Dios, te doy gracias por este momento. Gracias, Padre, por lo que nos has enseñado hoy. Gracias, Dios, porque hoy, después de escuchar este mensaje, estamos dispuestos, Señor, solamente a hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por revelarnos tu voluntad a través de la Biblia, Señor. Ahora ayúdanos, Señor, a poder ir a ella, a estudiarla, a escudriñarla, Señor. Y cuando la veamos, cuando veamos esa voluntad revelada, Señor, ahora ayúdanos como individuos a practicarla, a hacerla, Señor Jesús. Porque esa es tu voluntad, Señor. Hay cosas que no conocemos, Señor, que está dentro de tus planes, Señor. Oh, Señor, te lo dejamos a ti, Señor. Lo único que nos interesa en este momento, lo único que nos importa, lo único que tenemos ese gran privilegio, Señor, es que podemos ver a tu Hijo revelado en la Escritura, y Él es el que nos da salvación. Te doy gracias por este momento, te doy gracias por las personas que nos escuchan por primera vez. Señor, que seas tú ayudándoles a ellos, Señor, a entender cuál es tu voluntad, que es perfecta, buena y agradable. Gracias, Señor Jesús, te lo rogamos en Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, queremos darle gracias a todos ustedes por este tiempo. Queremos bendecirlos, queremos decirles que nos vemos la próxima semana. Vamos a seguir con esta serie y quedan totalmente todos invitados a este gran ministerio que vamos a inventar, que se llama Just Love, y vamos a tener lo mejor de lo mejor. Vamos a comenzar a servir, vamos a hacer los brazos de Jesús, vamos a llevar aliento, vamos a llevar esperanza a todas esas casas, pero sobre todo vamos a llevar salvación y vida eterna a través de Cristo, porque esa es la voluntad de Dios, que es buena, perfecta y agradable, y poder servir a los demás y amar a nuestro Dios. Un gran abrazo a todos ustedes, los esperamos la próxima semana. Muchas bendiciones en Jesús. Amén. Recuerda conectarte a los servicios especiales que tenemos para ti en CF Kids. Allí encontraremos y descubriremos juntos a Jesús y su palabra. Recuerda escanear nuestro código QR con la ayuda de tus papás y este te direccionará a nuestras clases. Están geniales y no queremos que te las pierdas. Ven y vamos a disfrutar juntos en CF Kids. En nuestra iglesia somos bíblicos porque nuestro fundamento proviene de la palabra de Dios. Por eso te invito a que hagas parte de uno de nuestros grupos pequeños para aprender y conocer más de Jesús. Si es posible estar seguros del plan, el propósito y la voluntad que Dios tiene para nuestras vidas. Así es, no olvidemos nuestros 3 puntos que hemos enviado, y el primero es la voluntad soberana de Dios. Nuestro segundo punto fue la voluntad revelada de Dios. Y el tercero, la voluntad individual de Dios. Así es, iglesia, y no olviden que todo lo que ustedes hagan deben dejarlo en la voluntad de Dios. Así es, iglesia, los queremos ver dentro de 8 días a las 2 p.m. Nos encanta verlos conectados con nosotros desde su casa y cada ciudad que nos está viendo. Los esperamos el próximo domingo. Nos ¡Adiós! vemos.